Continuando, le voy a mostrar un poco acerca del temario oficial para la carrera de informática, además de la convocatoria de los temas principales que se ven, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Para la carrera de informática solamente se llevan, en todo caso, tres materias, lo que viene siendo matemática, computación e informática. Como temario oficial propuesto por la facultad, engloba, ¿no? En todo caso, los temas que se llevan en el cole. Desde la parte de conceptos fundamentales y operaciones algebraicas, en donde es más que todo, ¿no? Operaciones manuales y conceptos del álgebra fundamental. No son operaciones muy complejas. Es un tema, por ejemplo, que se aborda en el cole desde tercero de secundaria, más o menos, cuando empiezan a ver las primeras partes de álgebra. En ese sentido es una parte complementaria, entonces, ¿ya? La parte de ecuaciones, por ejemplo, es en función, por supuesto, también del anterior tema. Son ecuaciones no solamente numéricas, sino también ecuaciones algebraicas y, por supuesto, también son ecuaciones de grados superiores. La parte, por ejemplo, acá de geometría analítica se lleva en el colegio, según temario, en los últimos cursos, casi en promoción, por ejemplo, la mayoría de los colegios llevan en promoción el tema de trigonometría, logaritmos, progresiones, etcétera, son también temas, ¿no?, que se abordan en el transcurso de todo lo que viene siendo el cole. En ese sentido, es un temario, ¿no?, que sí se ve en el colegio, pero tal vez los ejercicios son un poco más dificultosos en cierto modo, y el nivel de repente no es un poco más de complejo en algunos ejercicios, ¿ya? Bien, chicos, vamos con un primer problema entonces. Esos son, por ejemplo, de algunos exámenes de la carrera de informática, pero no son los exámenes recientes, ¿no? Algún detalle más, el temario que les acabo de mostrar, por ejemplo, y por supuesto también la convocatoria, lo pueden descargar de la página oficial de la carrera de informática y ahí también pueden encontrar un poco de material, pero como les mencionaba, no es un material muy actualizado, es más o menos de la gestión 2018, 2019, ¿ya? Es por esos años más o menos. Así que es un problema, por ejemplo, igual que ha entrado en la carrera de informática. Y a ver qué tal estaba. Cabe recalcar también que los problemas para la admisión de informática no utilizamos máquinas de calcular. Es decir, todo lo hacemos manualmente. ¿De acuerdo? Entonces menciona, ¿cuál es el valor de la expresión? Ahí tengo una expresión como tal, tengo algunos números con partes exponenciales y tengo una fracción principal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas propiedades también para recordar. Por ejemplo, la del exponente negativo. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos, imagínense, cualquier tipo de base para empezar, ¿ya? Imagínense que tenemos cualquier tipo de base. De forma simbólica estamos colocando X. Entonces, si tenemos una base y tenemos, por ejemplo, un exponente negativo, para que el exponente se pueda volver positivo, debes a la expresión invertirla. Es decir, en este caso aquí tengo, por ejemplo, X elevado al exponente n como tal. Así que si yo deseo que la parte exponencial, y ojo con lo que digo, solamente por si acaso la modificación es en la parte exponencial, es decir, x elevado a la menos n, yo lo puedo llevar en la sección de abajo, es decir, lo volteo o lo invierto, ahora va a ser x elevado al exponente n como tal, ¿de acuerdo? Y en la sección de arriba, por ejemplo, para no dejar vacío, lo que se hace por lo general es dejarle un 1 como tal, ¿de acuerdo? Esa es la operación y la primera fórmula que vamos a ver el día de hoy. Es para un exponente negativo. Les coloco un ejemplo. Imagínense esto. Imagínense que tuviera una base 5 y tuviera, por decirles, una parte exponencial negativa. Imagínense que tuviera un 5 elevado a la menos 2, ¿ya? 5 elevado a la menos 2. Si por ejemplo yo quisiera calcular esto, tengo que hacerlo manualmente de la siguiente manera. 5 elevado a la menos 2, lo puedo voltear, le coloco fracción. 5 elevado a la menos 2, esto lo llevo hacia abajo, ahora va a ser 5 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Nuevamente les repito, tengan en cuenta que en la fórmula se aplica esto y la modificación es solamente en la parte exponencial, ¿de acuerdo? No se modifica el número y la base, por ejemplo aquí la base es 5 y sigue siendo aquí 5 como tal. En algún caso puede pasar esto. Imagínense que no fuera una base positiva. Imagínense que fuera una base negativa. Por ejemplo, menos 5. Entonces en la sección de abajo debe seguir existiendo el menos 5 como tal. Una vez más les repito. La modificación en la fórmula, o básicamente lo que hace la fórmula, es la modificación en la parte exponencial. No modifica por si acaso la base.
Tengan en cuenta eso, por eso les dije, si tenemos un negativo antes, el negativo se va a seguir conservando en las bases. En este caso, el negativo solamente se modifica en la parte exponencial. Y en la sección de arriba, para no dejarlo vacío, nuevamente le puedo colocar un 1 seguramente, ¿sí? Eso es. Entonces, ese mismo concepto vamos a aplicar en este caso para poder realizar las transformaciones manuales y a ver qué tal nos va. Entonces, a ver, vamos juntos. Tenemos la fracción por este lado, exactamente igual, y vamos a ir modificando 1 a 1. Vamos a ir marcando también. Aquí, por ejemplo, empezamos con un 3 elevado a la menos 1. Esto lo podemos modificar. Ojo que se modifica solamente su mismo término, es decir, 3 elevado a la menos 1 no lo puedo llevar aquí abajo. Tiene que modificarse en su mismo término, por si acaso. Ese detallito más. Es decir, 3 elevado a la menos 1 lo modifico en la sección de su mismo término. 3 elevado a la menos 1 lo puedo voltear, lo puedo invertir. 3 elevado a la menos 1 le coloco para empezar fracción. Y ahora va a ser 3 en la sección de abajo elevado al exponente 1. Y en la sección de arriba, para no dejarlo vacío, nuevamente le puedo colocar un 1 seguramente. Sí, eso es. Nuevamente, la modificación fue en el signo, pero solamente de la parte exponencial. Luego de eso, tenemos una simbología de multiplicación. Eso, por ejemplo, se lo sigue conservando. Y ahora tengo nuevamente, ¿no?, una base y esto viene siendo su exponente negativo. Del segundo número que voy a modificar voy a hacer algo parecido. Entonces, nuevamente voy a colocar una fracción. Pero vean que la fracción lo coloco en su mismo término, es decir, a su misma altura. En este caso, como pueden ver, la base está entre paréntesis y vale menos 2. Así que la base la tienen que seguir conservando exactamente igual. El menos 2 lo voy a colocar en la sección de abajo, prácticamente invirtiéndolo. Y la parte exponencial, que en este caso era un menos 2, lo puedo convertir en un 2 positivo. ¿De acuerdo? Entonces la modificación nuevamente es solamente en la parte exponencial. El número como tal, la base, en este caso es menos 2. Y como pueden ver, la base no se modifica absolutamente nada. Arriba no tenemos nada que colocar y para no dejarlo vacío, nuevamente lo puedo colocar, por ejemplo, un 1. ¿De acuerdo? Eso es. Deben seguir la estructura del problema. En este caso ya he modificado, por ejemplo, este término. Y luego en la estructura tengo, por ejemplo, un signo positivo. El signo positivo tienen que seguir copiándolo sin modificarlo, ¿ya? Y, por ejemplo, no hemos hecho ningún trabajo. Luego tenemos aquí un 2 elevado a la menos 1. Aquí nuevamente esto lo pueden modificar, lo pueden invertir, lo pueden voltear, como quieran llamarlo. Y para hacer eso colocamos para empezar una fracción, ¿ya? Simbología de fracción entonces. 2 elevado a la menos 1, la base es 2, lo voy a colocar seguramente abajo. El exponente menos 1 ahora va a ser seguramente exponente 1. Y arriba, para dejarlo vacío, puedo colocarlo seguramente un 1 como tal, ¿de acuerdo? Ya le hemos volteado también. Finalmente voy a repetir en la sección de arriba, en el último, que viene siendo esto. La base, como pueden ver, está entre paréntesis, es un menos 3. La base no tiene por qué ser modificada. La base en la fórmula no tiene ningún tipo de cambio. Lo único que cambia es seguramente el exponente, en ese sentido. La base, por ejemplo, aquí que tengo es menos 3. Esa base lo voy a llevar en la sección de abajo, va a seguir siendo prácticamente menos 3. Y el exponente, que era, por ejemplo, aquí menos 2, lo estoy llevando en la sección de abajo y ahora va a ser un 2 positivo. ¿De acuerdo? Esto es la parte exponencial. Y en la sección de arriba, para no dejarlo vacío, lo voy a colocar seguramente 1. ¿Ya? Eso es. Ahí tengo entonces, como pueden ver, una de las modificaciones que hemos hecho para el numerador. Tendría que repetir la misma modificación esta vez para los dos de abajo, para el denominador. Empezaría con este, 2 elevado a la menos 2. Nuevamente igual tengo que voltearlo. Para empezar colocamos simbología de fracción en la sección de abajo. Podemos colocar simbología de fracción por este lado. Y entonces tenemos 2 elevado a la menos 2. La base sigue siendo 2. Lo puedo colocar en la parte de abajo como un 2 entero, ¿ya? La parte exponencial es un menos 2. Y esto básicamente lo puedo colocar como un 2 en la parte exponencial positiva. Arriba, para que no quede vacío, lo dejamos seguramente con un 1 como tal, ¿ya? La estructura de la operación es con un negativo, así que el negativo seguramente lo seguimos conservando, ¿ya? El negativo como tal lo sigo conservando. Luego de eso, la última parte que tengo es un 3 elevado a la menos 2, así que el 3 elevado a la menos 2, lo propio, lo puedo voltear, ¿ya? Lo puedo invertir. 3 elevado a la menos 2, lo colocamos hacia abajo. La base es el 3, ninguna modificación, y la parte exponencial es menos 2. Modificándolo me quedaría 2 en la parte exponencial. En la sección de arriba, una vez más, para no dejarlo vacío, seguramente le colocamos un 1, ¿ya? Eso es. En ese sentido,
La estructura, como pueden ver, ya la hemos modificado y prácticamente todo lo que hemos hecho es para poder trabajar la parte exponencial. Y la parte exponencial, por ejemplo, ahora son todos con signos positivos. Prácticamente es lo que hemos intentado, ¿ya? Así que, llegado a este punto, tenemos que hacer ya un poco de operaciones, ya no algebraicas, ¿no? Ya son operaciones aritméticas, sumar, restar, intentar, por ejemplo, simplificar lo más que se pueda, ¿ya? Eso es. Cualquier duda, consulta, pregunta que tuvieran, por favor, me pueden hacer saber, no hay ningún problema, ¿ya? Eso es la primera parte. Podemos seguir trabajando esto, ¿ver? No está muy complicado el ejercicio. A ver, haremos paso a paso, pero de todas formas estamos repasando esto. La fracción principal que hemos colocado en color rojo lo voy a seguir conservando, ¿ya? La fracción principal la sigo conservando para empezar. Ahora las fracciones aquí. Aquí, por ejemplo, tengo un tercio, 1 sobre 3, ¿ya? Un detallito aquí. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando tengo cualquier tipo de base y la parte exponencial, por ejemplo, es 1, esa parte exponencial se lo puede sobreentender, es decir, solamente se puede escribir x como tal. Dicho de otro modo, si tengo, por ejemplo, una base 5, yo, si gusto, le puedo especificar la parte exponencial que vale 1, pero si de repente solamente coloco un 5, se sobreentiende su parte exponencial. Es decir, si un número, por ejemplo, no tiene exponente, se supone o se sobreentiende que de manera principal era seguramente un 1 como tal. Ya, eso. Es lo que voy a hacer para estos casos, cuando tengo varios y unos. Aquí, por ejemplo, tengo un 1 como parte exponencial, aquí también tengo un 1 como parte exponencial. Los voy a sobreentender y a ver cómo me quedan después de todo esto. Aquí entonces, el primero que es el 1/3, todo esto, su exponente lo voy a sobreentender. Entonces, ¿cómo se puede reescribir? Va a ser seguramente 1 sobre 3, ¿ya? Va a ser 1 sobre 3 como tal. Luego de eso, multiplicación por este lado, ¿ya? Ahora tengo por este lado una fracción. Arriba tengo un 1, eso lo puedo dejar todavía. Aquí tengo una operación. Menos 2 elevado al cuadrado. Tengan en cuenta que la parte exponencial cuadrática significa que debo multiplicar 2 veces la base. Es decir, si por ejemplo yo tuviera la parte exponencial significa que debes multiplicar tantas veces como el exponente indique. A ver, me dejo entender. Por decirles, imagínense que tuvieran un 5 elevado a la 3, un 5 elevado al cubo. Significaría que el 5 tengo que multiplicar unas 3 veces. Imagínense que tuviera un menos 5 elevado al cubo. ¿Eso qué significa? Que el menos 5 debo multiplicar unas 3 veces, ¿ya? En este caso no tenemos un menos 5 ni tampoco tenemos un exponente cúbico. Tenemos un menos 2 y eso está elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Menos 2 elevado al cuadrado. La base viene siendo seguramente menos 2. Y la parte exponencial es un exponente cuadrático. El exponente cuadrático significa que la base debe multiplicarse unas 2 veces. Por lo tanto, aquí puedo colocar menos 2 multiplicado con menos 2, ¿de acuerdo? Eso significaría que el menos 2 debo multiplicarlo 2 veces. ¿Y cuánto me quedaría entonces? Para empezar, multiplicamos la parte del signo y luego la parte numérica. Va a ser seguramente menos por menos. Menos por menos me va a quedar con signo positivo por este lado. Y la multiplicación de los 12 va a ser 2 multiplicado por 2, un total de 4, ¿ya? Así que menos 2 elevado al cuadrado me va a quedar seguramente positivo 4. Eso es lo que voy a obtener. Y por lo general pasa esto, ¿no? Que cuando tenemos un signo positivo, ese signo se lo sobreentiende y al final ya no se lo escribe, solamente lo pueden colocar como un cuarto, de una forma mucho más resumida. Eso es. Seguimos trabajando para cada caso. A esta altura podemos seguir colocando, por ejemplo, el signo positivo. Luego de esto, tengo 1 sobre 2 elevado a la 1, pero la parte exponencial, como es 1, lo puedo sobreentender. Solamente puedo colocarlo como un 2 en la sección de abajo, ¿ya? Sección de abajo solamente lo puedo colocar como un 2 entonces. Y en la sección de arriba puedo colocar si es 1 como tal, sin modificar. Estamos hasta ahí. La otra parte ahora es 1 sobre esto. El 1 de la sección de arriba lo estoy conservando, sin modificar. 1 de la sección de arriba sin modificar, solamente lo he copiado. Abajo ahora tengo un menos 3. Algo parecido tendría que interpretarlo. Tengo ahora un menos 3. Entonces, ¿qué puedo decir? Es un menos 3 elevado a qué exponente, menos 3 elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el menos 3 debo multiplicarlo 2 veces, como indica su exponente. Menos 3 lo multiplico 2 veces, ¿cómo se vería más o menos? Va a ser menos 3, primer paréntesis, multiplicado por otro, menos 3, ¿ya? Estas operaciones luego tienen que hacerlo mentalmente. Multiplicamos signo y luego multiplicamos el número. Entonces, ¿cómo me queda? Menos por menos para empezar, menos por menos me queda con signo
positivo. Luego de eso va a ser 3 por 3. La parte numérica me quedaría, por ejemplo, 9, ¿ya? Hasta ahí he llegado. Como les mencionaba, cuando eso es un signo positivo en la multiplicación, lo pueden sobreentender. Y por ese motivo, al final, por ejemplo, si quieren ya no lo pueden escribir, no hay ninguna dificultad porque se sobreentiende. Vamos ahora con la sección de abajo un poco más rápido. 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Esto puedo colocarlo así. Va a ser 1 sobre 2 elevado al cuadrado. En lugar de colocar 2 al cuadrado, significa el 2 al cuadrado multiplicar 2 veces, lo que significaría 2 por 2. El 2 elevado al cuadrado significa multiplicar el mismo 2 dos veces. Lo voy a colocar aquí, por favor. Este es el ejemplo de hace rato, ya hemos hecho. 2 elevado al cuadrado significa multiplicar el 2 dos veces. Primer 2 y el segundo 2. 2 por 2, abajo me quedaría un total de 4, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Negativo por este lado. Tenemos 1 sobre 3 elevado al cuadrado. 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Y el 3 elevado al cuadrado se entiende como multiplicar al 3 dos veces, lo que significaría 3 por 3, un total de 9, ¿ya? Eso es, en la sección de abajo tenemos todo eso. En ese sentido ya tenemos una buena parte igual ya acabada. A ver qué podemos analizar. El ejercicio principal, por ejemplo, estaba de esta manera, todo esto, ¿ya? Tenía, por ejemplo, muchos exponentes negativos que de repente son dificultosos para hacer la operación manual. Así que lo primero que he hecho es deshacerme de los exponentes y me queda, por ejemplo, de esta manera. Llegado a este punto, lo que hemos intentado hacer es, por ejemplo, un poco de operación manual. Y me queda ahora sin ningún tipo de parte exponencial. Como pueden ver, ya no tenemos ningún tipo de exponente. Son ahora puras operaciones con fracciones. ¿De acuerdo? Así que las operaciones con fracciones son también operaciones básicas, ¿no? Pero vamos a repasarlo de todas maneras. A ver qué tal nos va. Trabajaremos los términos y luego, por ejemplo, hacemos la sumatoria de ellos. Fracción principal por esta altura. Voy a colocarlo aquí como tal, ¿ya? Primera fracción. Luego de eso. Tengan en cuenta que intenten operar para empezar los términos entre sí. Es decir, todo esto, por ejemplo, es un primer término y se pueden operar entre ellos. O sea, el 1/3 lo puede multiplicar por el 1/4. Es un primer término. Todo esto es un segundo término y lo pueden trabajar igual de forma separada, de forma individual si gustan. El 1/2 lo pueden multiplicar por el 1/9. Pero lo que no pueden hacer es, por ejemplo, operar estos dos, porque son de términos distintos. El 1/4 es del primer término y el 1/2 es del segundo término. Y ahora lo que me suelen consultar es cómo diferencio de repente o cómo puedo reconocer un término u otro. Y lo que yo les aconsejo tal vez es que cuando manejo, por ejemplo, simbología de más o cuando manejo simbología de menos, cuando manejo simbología de más o cuando manejo simbología de menos, es como si fuera un separador de términos, ¿ya? Eso como consejo tal vez. Y cuando manejan multiplicaciones o manejan simbología de divisiones, es básicamente un mismo término, ¿ya? Es decir, podemos trabajarlo por separado entonces. Cualquier duda, pregunta, consulta, pueden hacerlo saber con todo gusto. Creo que tenía mano levantada. Ya, continuamos entonces. Sí, adelante. De casualidad no se podrían dividir los dos términos así, un tercio por 1/4 sobre 1/4 y aparte los otros y hacer medios con medios, extremos con extremos. Entendí esto. Por ejemplo, opero esto y luego con el de abajo. Entendí eso. Podrías operar, por ejemplo, esto sí, porque es un término conjunto. Lo que no se puede hacer es operarlo, por decirles, con el de abajo, porque el de abajo no es uno solo. Estos dos deberías volverlo uno solo y recién hacer el extremo con extremo, medio con medio. No sé si entendí mal, tal vez. El 1/3 con el 1/4, esto sí lo puedes volver solamente una fracción, porque un término ya es. Esto, por ejemplo, igual puedes volverlo solamente una fracción, porque un término ya es, como les dije. La multiplicación y división básicamente no separan términos. Lo que sí separa el término es una sumatoria o una resta. De acuerdo justamente a lo que voy a hacer entonces. Primer término, que es todo esto, lo voy a volver una sola fracción, ya que es distinto. Voy a volverlo una sola fracción. Colocamos entonces la fracción y cuando tenemos multiplicación de fracciones, la multiplicación tomen en cuenta que es directa, es decir, es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo.
¿Cómo me queda entonces? 1 multiplicado por 1, seguramente solamente 1 arriba para empezar. 3 por 4 y conseguimos un total de 12, ¿ya? 3 por 4, seguramente 12. La simbología del signo positivo por este lado lo puedo seguir conservando, ¿ya? Sin modificar, seguimos conservando. Aquí algo parecido también, segundo término, 1 por 1 sigue siendo 1 y 2 multiplicado por 9 va a ser prácticamente 18, ¿sí? 1 por 1, 1 en la sección de arriba, aquí tenemos fracción, 2 por 9, 18. Hasta ahí vamos. La sección de abajo, por ejemplo, ya son dos fracciones como tal y ese par de fracciones ya las pueden operar. Hay más de una forma de operar o restar fracciones. Una técnica, por ejemplo, que algunos aplican es esta. Le dicen carita feliz solamente por el esquema que hace. Es decir, multiplican para empezar estos dos y luego multiplican la parte en cruz. Esto por esto y esto por esto, ¿sí? Eso le dicen carita feliz. El esquema este, por ejemplo, yo les aconsejo que solamente es aplicable cuando los denominadores son básicamente primos entre sí. Y si son, por ejemplo, números que tienen algo en común entre ellos, algún factor común, no les aconsejo aplicar este método porque prácticamente la fracción se amplifica bastante en algunos casos. Por ese motivo, tienen que saber cuándo se puede y cuándo no se puede aplicar. En este caso sí se puede aplicar porque el 4 y el 9 son primos entre sí. Dicho de otro modo, no tienen ningún factor en común entre esos dos. ¿De acuerdo? Entonces el esquema como nos quedaría multiplicado directo y luego la multiplicación en cruz. Más o menos me queda así. 4 por 9, 9 por 4. Los de abajo para empezar. 4 por 9, 36, ¿ya? Luego de eso multiplicación en cruz. 1 por 9, 9 por 1, por este lado seguramente 9. Menos 4 por 1, seguramente 4, ¿ya? Eso es. El esquema que he hecho es la cruz y luego la multiplicación directa entre el 4 y el 9. Hasta ahí hemos llegado con la fracción. Luego de todo esto, ¿qué es lo que podremos hacer de repente? Ahora voy a aplicar, ¿no?, la operación entre los de arriba. Ahora vean, los de arriba, por ejemplo, no son primos entre sí. A eso me iba. Entre el 12 y el 18 tienen factores en común. Por ejemplo, el 2 es un número que divide a ambos de manera común. Por ese motivo, si es que de repente intentan aplicar el mismo método, de que sirve, ¿no? Pero en algunos casos no es recomendable porque la fracción sí se amplifica y crece bastante. Entonces los números, como tienes que hacerlo manualmente, entonces se complican en cierto modo, ¿ya? Eso tal vez es lo dificultoso de ese método, o de repente tienen que saber cuándo aplicarlo. Otra forma tal vez de reconocerlo rápido es, y yo les digo que cuando tenemos números pequeños, por ejemplo entre un 4 y un 9, lo más seguro es que sí puede servir. Pero si tengo números un poco más elevados y de repente, como en este caso ambos son pares, entonces no es muy útil o de repente no es muy aconsejable, ¿no? Pero de que se puede aplicar, se puede aplicar. Es más, lo vamos a aplicar en este momento. Por ejemplo, ¿cómo me quedaría el esquema de la carita feliz en la sección de arriba? Diría esto. 12 multiplicado por 18, multiplicación entre ambos y luego la multiplicación en cruz. 18 multiplicado por 1 y el 1 multiplicado por 12. ¿De acuerdo? El esquema lo pueden repetir. Pero si van a repetir el esquema, nuevamente les digo, si este par lo multiplican, el número va a quedar muy grande y no les aconsejo que lo multipliquen directamente. Más bien sería aconsejable dejarlo como producto indicado, es decir, 12 por 18, yo por lo menos lo dejaría como producto indicado, solamente así, 12 por 18. Es decir, no coloquen su resultado, solamente déjenlo como producto indicado, 12 por 18. Ahora la multiplicación en cruz, 1 por 18, sección de arriba va a ser seguramente 18, más la otra diagonal, que va a ser 12 por 1, que por este lado, por ejemplo, va a ser 12. ¿Ya? Eso es. Sección de abajo ahora. En la sección de abajo ya teníamos la multiplicación tal cual. Lo único que me faltaba era operarlo, ¿no? Así que haremos eso. De momento, por favor, la pantalla. Ya. Fracción de abajo. Fracción de abajo. Dame, chicos, unos segundos, por favor. Sí, el lapicero se colgó. Ya, de vuelta. Ya, tengo la resta entonces para empezar. Tengo 9 menos ese 4, me quedaría un total de 5. Por este lado puedo colocar, por ejemplo, el 5, ¿sí? Ya.
Luego de eso, fracción por este lado, tengo también mi 36. Operamos un poco más, un paso más, a ver qué tal. Consejo, déjenlo como producto indicado para que no se compliquen mucho las operaciones. De este lado tengo, sigue la fracción principal. Eso es. Luego las fracciones más pequeñas que pueden verlo como fracciones secundarias. Es una fracción más pequeña, una fracción secundaria. Lo de abajo algo parecido, es una fracción más pequeña, es una fracción secundaria. De acuerdo. Ya. La sumatoria, por ejemplo, entre este par de valores, lo podemos hacer manualmente, no es muy complicado, va a ser 18 más un 12. Lo que conseguiríamos un total de 30, por ejemplo. Eso va a ser un total de 30 por el momento. Luego de eso, en la sección de aquí tengo, lo voy a dejar seguir con producto indicado, que es 12 multiplicado por el 18. Sigue como producto indicado. Abajo tengo, por ejemplo, un 5, lo sigo conservando, y aquí tengo, por ejemplo, un 36. ¿De acuerdo? Eso es. Llegado a este punto, lo que voy a aplicar es lo que me estaba mencionando como extremos con extremos, medios con medios. Ahora sí lo puedo aplicar. Antes, por ejemplo, no se podría. No puedo aplicar esto con el de abajo, extremo con extremo, medio con medio, porque son términos separados. Tienen que recordar igual un poco de la jerarquía de operaciones. Hay un triángulo jerárquico. Lo que se operan primeramente son los paréntesis, luego se operan multiplicaciones y divisiones, y al final se operan sumas y restas. Ya van a ver o van a revisar un poco tal vez igual de jerarquía de operaciones, para no confundirse en esa parte. Ahora sí, decimos entonces extremos con extremos, medios con medios. Voy a multiplicar el 30 por el 36 para empezar esos extremos, ¿sí? Y la multiplicación de extremos lo puedo colocar en la sección del numerador. ¿Y cómo me quedaría más o menos? Nuevamente no lo voy a multiplicar de manera directa, sino solamente lo voy a dejar como producto indicado. Multiplicación de los extremos va a ser seguramente 30, que es el de arriba, multiplicado por el de abajo, que va a ser 36. Solamente lo hemos dejado como producto indicado. Y luego de eso algo parecido en la multiplicación de los medios con medios, que me quedaría este medio, que es el 12 y el 18, multiplicado por el otro medio, que va a ser el 5. Y conseguiría un total de... El total tampoco lo voy a colocar, solamente me conviene dejarlo como producto indicado, ¿ya? Va a ser 12 multiplicado por 18 y esto a su vez, por ejemplo, multiplicado por 5. Eso es. Llegado a ese punto, no hemos multiplicado, por ejemplo, aún de una manera tan directa, porque las operaciones se complicaban. Son números, no son números muy pequeños. Y llegado a ese punto ya podemos operar lo que se pueda, ¿no? Ya podemos operar la mayoría de los números. Y a ver cómo nos queda más o menos. Podemos hacer un poco de simplificación incluso. A ver, denme un segundo. Ya. Voy a hacer lo siguiente. Como aquí tengo el 36 y aquí tengo el 18, este par lo voy a dividir. 36 por arriba, 18 por debajo. Estos dos, por ejemplo, son divisibles de forma exacta. Tengo un 36 y tengo un 18. Entonces estoy buscando parejas que de repente me hagan una división entera. 36 entre 18, ese par dividido me queda seguramente un 2. Y el 2 como resultado lo voy a dejar seguramente arriba. ¿De acuerdo? Algo parecido después. Otra pareja, por ejemplo, que tiene una división también entera es estos dos. Es el 30 con el 5. Tiene una división entera entre ambos. 30 sobre 5, la división es exacta y me sale seguramente 6. Así que ese resultado igual lo voy a colocar en la sección de arriba seguramente, ¿sí? Eso es. Y entre ambos sigue habiendo una multiplicación. Llegado a este punto, por ejemplo, el único que no tiene pareja en la división en parejas, en este caso es el 12, y el 12 lo voy a seguir copiando en la sección de abajo. No tenemos pareja para el 12, solamente lo estamos conservando, ¿sí? Eso es. Ya, ahora la fracción, como pueden ver, no hemos hecho operaciones muy complicadas, eran solamente divisiones enteras, y la fracción ahora está mucho más reducida. Y finalmente hacemos la última operación en producto. ¿Cuánto me quedaría arriba? A ver, va a ser 12, el producto el indicado, entonces va a ser 2 por 6, arriba un total de 12. A ver, 2 por 6, arriba un total de 12, y la sección de abajo tenemos un 12 de manera principal, de manera anterior. 12 sobre 12, un número entre sí mismo siempre sale 1 como tal, ¿sí? Eso es. Así que la respuesta final a este ejercicio era prácticamente un 1 entero, ¿ya? Eso es, chicos.
Como pueden ver, las operaciones hay que hacerlas de manera ordenada. No intenten, por ejemplo, saltar muchos pasos si no tienen mucha práctica, porque a veces sí, de repente se nos puede ir algo. Cuando ya tienen más práctica, sí, incluso pueden hacer esto en un solo paso, o de repente dos. Eso es, chicos, es un problema de examen pasado de informática, como les mencionaba, no es un examen muy reciente, porque el nivel, por ejemplo, es incrementado en algunos años, pero eso es uno de los que se ha entrado en de las gestiones 18, 19, ¿no? Pero una ejercicio que nos puede salir de repaso. Hasta ahí tal vez, chicos, alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta al respecto que tuvieran, con todo gusto. Luego sí las escucho. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Con todo gusto. Creo que nada, ¿no? A ver. Sí, tengo mano levantada. Adelante. Buenas noches. Le comento que en todo caso de que sí o sí se tenga que multiplicar, ¿cómo sería? Si deseas multiplicarlo el 12 por el 18, por ejemplo, algo así, eso es lo que entiendo. Exacto, exacto. Tipo, si no pudiéramos simplificarlo, tendríamos que sí o sí multiplicar 30 por 36, 12 por 18, por 5, quizás. De ese resultado exacto, exacto, ese. Esta parte, puede multiplicarlo también, no es que nos sale, ¿no? A ver, intentaremos, pero como son productos más, como son números más grandes, ¿no? En este caso sí recomiendo yo la calculadora de repente, o hacer esquemas pequeños. Pero a ver, otra alternativa igual podría ser descomponer cada uno de sus factores. Eso igual podría ser válido. Pero lo último que tal vez podemos intentar es la multiplicación esta. En algún caso de repente puede aparecer un número primo o no puede aparecer números enteros, pero lo que sí intentamos siempre es una simplificación. Sí, pero a ver, si lo multiplico a ver tal cual como me queda, intentaremos eso. Seguramente igual sale, pero si no lo pueden multiplicar directo, chicos, yo les aconsejo calculadora por el momento. Sí, porque el examen, como les decía, se hace esto sin cálculo. Hay incluso una forma más, les voy a mostrar la otra forma, a ver, por decirles, multiplicaría un 30 por un 36. En este caso obtenía un 1080. Ya. Multiplicaré esos dos y consigo, por ejemplo, 1080. El esquema, por decirles, pueden hacerlo paso a paso manualmente y si saben multiplicarlo directo igual vale. Yo lo he multiplicado así, el 0 lo he conservado y lo he dejado ahí. Luego he dicho, el 3 multiplicado por el 36, 3 por 6, 18, va 1, 3 por 3, 9, más ese 1 me queda un 10, total de 1080, ¿ya? Eso es. Ahora, los tres de abajo, igual yo lo agruparía de manera estratégica. A ver, primeramente multiplicaría 18 por 5 y el 12 lo dejaría para después. A ver qué tal. El 12 lo puedo dejar por este lado y el 18 por 5, a ver qué tal. 18 por 5, 5 por 8, ese es un 40. Le coloco un 0 y va 4. 5 por 1, 5, más ese 4 seguramente va a ser un 90. Así he conseguido la operación, ¿ya? Seguimos a ver trabajando. La fracción voy a seguir conservándola. Arriba tengo el 1080 sin modificar, eso lo voy a dejar por el momento. Y abajo multiplicamos estos dos. 90 multiplicado por 12, el 0 del 90 lo sigo conservando. Luego de eso, 9 por 2, 18. Ahí va 1. 9 por 1, 9, más ese 1 va a ser 10. Así que también salió 1080. Sí, eso les decía. Pero no suele ser muy aconsejable, sí, porque a veces los números, como en este caso, son amplios y no es un camino tal vez porque el que suelo recomendar los ejercicios 1080 arriba, 1080 abajo, dos cantidades exactamente iguales. En todo caso, la respuesta sigue saliendo 1. Así que de que sale, sale. Pero los números sí son grandes y puede ser que en otro ejercicio de repente fueran números más amplios, ¿no? Entonces, tal vez no es muy aconsejable hacer la multiplicación como les mencionaba, porque por lo general sí pasa esto, que se simplifica en algún punto. Pueden buscar números pares o pueden buscar buenas parejas como yo lo he hecho. Ya, eso era. ¿Alguna duda, consulta más, chicos, al respecto? Con todo gusto. Dice, buenas noches, una consulta. En el de 12 por 8, ¿no? Lo ha puesto facto como un denominador 12 por 8. En arriba, ¿se puede sacar el factor común? Sería 6 y dividirlo, ¿eso se podría?
A ver, esta parte, por ejemplo, Sí, sí. factor común 6, sí se puede, pero 6 no va a ser un sexto. Es que arriba va a ser 1 y abajo va a ser un 6. Puede ser un sexto, sí, es una buena idea, de hecho. Es una buena idea. Mm, sí, porque luego si va a ser factor común 6, entonces va a poder dividir entre 12, va a salir 2, y entre 3, entonces va a salir como 5 sextos. Sí, 2 y aquí va a ser un 3, la multiplicación cruzada 3 y 2, la sumatoria 5 y abajo un 6. Sí lo entiendo. Ajá. Puede ser una opción también, exacto. Y el resultado saldría lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, tiene que salir de hecho. Ajá. Pueden intentar una factorización con Ah. el indica, entonces. Es una buena idea. Ya. Pero otra Ya, parte, gracias, Liz. con todo gusto. ¿Alguna duda, consulta más chicos o propuestas tal vez al respecto? Si gustan, podemos intentar lo que mencionaban también. Es una buena idea hacer un factor común. Si recuerdan un poco de factorización, igual es aplicable en este caso. Igual sale lo mismo. ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta al respecto? A ver, intentaremos lo que me mencionaba. Me decían esta propuesta. A ver, borro esto, ¿ya? Si recuerdan un poco de factorización, por ejemplo, podrían aplicarlo de la siguiente manera. Esto. Lo dejo aquí como fracción. Abajo tenemos un 5 sobre 36, ¿no ve? 9 menos 4, la resta, por ejemplo, la 5. Y abajo la fracción principal sigue siendo un 36. Ya, eso vale. Ahora, del 1/12 y el 1/18 voy a sacar un factor común. En este caso, la propuesta era sacar el factor común de un sexto, por ejemplo, ¿ya? Saco un factor de un sexto. Y si saco el factor común de un sexto, lo que tengo que hacer después de eso es colocar simbología de paréntesis para mis términos que me quedan por dentro. Es decir, arriba, bueno, lo de arriba no se modificó nada porque el factor común fue solamente 1. Abajo entonces hay que modificar un poco. Al 12 le estoy extrayendo un 6, así que lo que queda como factor va a ser seguramente un 2. Dicho de otro modo, 6 por 2, 12. Restaron el 12, ¿ya? Con el 18 algo parecido. El 18 le estoy sacando un factor común 6, entonces lo que me quedaría por el momento sería un 3. Esa era la técnica que me proponían. El factor común, por eso les mencionaba que era un sexto en todo caso, no era un 6 entero, era un sexto. Llegado a este punto, ¿qué es lo que puedo hacer, por ejemplo? Entonces, hacemos la sumatoria como siempre, ¿no? Pero para poder verificar de repente lo que han hecho está bien, es multiplicarlo mentalmente, distribuyendo. Tú dices, 1 multiplicado por 1 sigue siendo 1. 1 multiplicado por 1 sigue siendo 1. Entonces lo de arriba por lo menos sí está bien. Lo de abajo ahora, si multiplico el 6 por 2, restituye el 12. Si multiplico el 6 por 3, restituye seguramente el 18. Así que también es válido, ¿ya? Entonces, como pueden ver, las fracciones que me queda entre paréntesis entre estos dos son mucho más amigables y son más pequeñas, claro que sí. Entonces, ¿cómo nos queda una vez operado? Va a ser de la siguiente manera. La fracción la seguimos copiando por este lado. El 5 sobre 36 es una fracción que no es simplificable porque el 5 es un número primo. Así que la fracción de abajo, por ejemplo, no lo voy a poder simplificar más. El 1/6 que tengo por este lado no lo voy a tampoco modificar, solamente fue el factor común. Y lo que voy a hacer en este momento es hacer la sumatoria en esta fracción, ¿no? En este par de fracciones. Entonces, ¿cómo me queda? Va a ser para empezar la multiplicación de estos dos. Los de abajo, 2 por 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 por 3, aquí va a ser seguramente, en la sección de abajo va a ser un 6, ¿ya? Multiplicación entre ambos, 6. Luego de eso, la multiplicación en cruz. Va a ser esto por esto, 1 por 3, que me quedaría, por ejemplo, 3. Y luego la multiplicación de este con este. 2 por 1, que me quedaría un 2. Entonces la sumatoria de ambos, 3 más ese 2, en la multiplicación me quedaría, por ejemplo, un total de 5, ¿ya? Eso es lo que consigo. Llegado a este punto, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, la fracción ahora en qué se convierte la de arriba. Puedo colocarla como una sola fracción ahora. Abajo, por el momento, la fracción, por ejemplo, no la hemos modificado, solamente la estamos conservando. 5 sobre 36 la puedo seguir copiando. Les dije hace rato, si multiplico fracciones, la multiplicación en fracciones siempre ha sido directa. Es el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Dicho de otro modo, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores.
1 por 5, arriba sigue siendo seguramente 5. 6 por 6, abajo sigue siendo 36. ¿Ya? Eso es. Llegado a este punto, por ejemplo, alguien ya puede darse cuenta que la respuesta sale sí o sí 1. Porque lo de arriba es esto, 5 sobre 36, y lo de abajo es esto, 5 sobre 36, son exactamente iguales. Así que sí está bien hecho. Pero si de repente alguien no se da cuenta y dice, de repente yo quiero aplicar el concepto extremos con extremos, medios con medios, igual tiene que darse cuenta en algún punto que va a salir lo mismo, ¿ya? Extremos con extremos, y luego de eso igual podría multiplicar medios con medios. ¿Y cómo nos quedaría después? Nuevamente les aconsejo, cuando son números muy grandes, tal vez no es muy aconsejable multiplicar, pero si desean hacerlo, inténtenlo también. 5 por 36, la multiplicación, ¿cuánto me quedaría? 5 por 36. Haremos paso a paso. 5 por 36. Estoy multiplicando esto ya. 6 por 5, por ejemplo, eso sería 30, puedo llevar un 3. 5 por 3, 15, más ese 3 será seguramente 180. Así que la multiplicación. 5 por 36, los extremos, me salió en este caso 180. Ahora los medios, va a ser 5 por 36 o 36 por 5, porque la multiplicación es conmutativa, va a seguir siendo 180, ¿ya? Ahora sí me puedo dar cuenta también. Una cantidad entre sí misma, siempre sale 1 la respuesta. Una cantidad entre sí misma, la división siempre es 1 entre estos dos valores, ¿ya? Eso es. Así que la propuesta igual estaba bien. Esa era la propuesta que me indicaba. ¿Alguna duda, consulta, pregunta al respecto? Con todo gusto. Sí, adelante. Dice una consulta. También se podía simplificar, ¿no? El 5/36 con el de arriba y con el de abajo, y igual salía 1, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Exacto. 5 de arriba con el 5 de abajo. 36 de arriba con el 36 de abajo. Claro que sí. Puede ser otra forma de ver el ejercicio. Sí, claro que sí. Pueden simplificar esos entre ellos. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta más chicos tal vez al respecto? Los escucho. Ha visto, ¿no? Que hay varias formas de resolver el ejercicio. Es por ese motivo que en matemática no hay solamente un camino, ¿no? De repente cada quien puede ver su propio camino. Puede ver formas más cortas o, sin embargo, algún método que ha practicado más o algún concepto que tiene más teórico y más más claro para él, ¿no? Así que por ese motivo van a ver siempre en mate que hay varios caminos. Pero en la matemática siempre se intenta hacer por el camino más corto, eso es lo que se dice. Intentamos buscar soluciones cortas y pequeñas, ¿de acuerdo? A ver, podemos hacer un ejercicio más a modo de concepto. A ver, les coloco el siguiente. Dame un segundito, no me será uno muy largo. Esto es, por ejemplo, otro es una ecuación exponencial. Y aquí la base que vamos a manejar es recordar que las propiedades y las fórmulas en matemáticas se pueden manejar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Me dejo entender. Por ejemplo, ustedes saben hacer esto. Se sabe que la multiplicación de dos bases iguales, por decirles x elevado a la m, multiplicado por x elevado a la n, ustedes saben hacer esto. Se dice que se copia la base, una base x, y la parte exponencial, por ejemplo, se suma. En el primero es m y en el segundo es n. En ese par lo podemos sumar. ¿De acuerdo? Eso es válido. Pero también tienen que aplicar la propiedad al revés. Es decir, si sabes que tienes una base y en la parte exponencial, por ejemplo, tienes una suma, tienes que poder esa sumatoria separarla, es decir, expresarla como estaba antes. En este caso, la base la puedo repartir, una base x, otra base x, y la parte de la m más n, como es una sumatoria, venía seguramente de la multiplicación de bases iguales. Dicho de otro modo, la propiedad se aplica de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Tienen que poder aplicarlo en ambos sentidos. Eso es. Ese concepto voy a manejar para este caso. Aquí, por ejemplo, tengo una ecuación exponencial. Aquí tenemos un 3 elevado a la x más 1, así que lo voy a desarrollar esto. Esto es una sumatoria en la parte exponencial.
pero antes de ser sumatoria era seguramente multiplicación de bases iguales. Era multiplicación de un 3 multiplicado por otro 3. Al primero le puedo colocar la parte exponencial de x y al segundo le puedo colocar la parte exponencial de 1. ¿De acuerdo? Y pueden verificar. Si multiplico estas dos bases, la parte de los exponentes seguramente se tiene que sumar y podemos llegar a un ejemplo como este. Así que es válido lo que hemos hecho. Solamente que lo estamos separando en la parte de las sumatorias. Aquí algo parecido. Tengo, por ejemplo, negativo 2 elevado a la x, que lo sigo conservando, y por este lado igual lo voy a separar. 2 elevado a la x más 3. En este caso la base es 2, así que la base 2 la puedo repartir en una primera parte y en una segunda parte. Exponente x lo dejo por este lado, y el 3 que estaba ahí lo voy a dejar por este lado. Igual pueden revisarlo. Digo, si copio la base, lo voy a colocar el 2 y la parte exponencial la voy a sumar. Así que se restituye. Es válido lo que he hecho, ¿de acuerdo? Aquí consigo algo parecido. Negativo 3 elevado a la x. El último solamente lo he copiado sin modificar. Ya. En ese sentido hemos hecho todo esto, ¿ya? Ahora voy a hacer un poco de álgebra y voy a intentar acomodar un poco también esto. Por ejemplo, ustedes saben que la multiplicación es conmutativa. Así que para que esto se vea mejor, por favor lo voy a colocar al revés. El 3 elevado a la x lo voy a colocar por este lado. El 3 elevado a la x lo voy a colocar por este lado. Y el 3 elevado a la 1 lo voy a colocar por este lado. Y como ustedes saben, si la parte exponencial es 1, ese 1 se puede sobreentender. Es decir, que lo pueden borrar y no afecta en nada. ¿De acuerdo? Aquí le coloco el negativo 2 elevado al exponente x, que lo sigo conservando, ¿ya? Negativo 2 elevado al exponente x, ya. Luego de todo esto. Aquí, por ejemplo, igual puedo operar el 2 elevado al cubo, eso vale exactamente 8. 2 elevado al cubo significaría multiplicar al 2 unas 3 veces. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. La base se multiplica tantas veces como diga el exponente. En este caso la multiplicación, por ejemplo, sería 8. Así que ese 8 lo puedo colocar para empezar por delante. Y luego de eso, el 2 a la x lo puedo colocar al final. Hasta ahí hemos llegado, ¿ya? Negativo aquí consigo sigue. Esto va a ser 3 elevado a la x como tal. Llegado a ese punto, ¿qué hacemos? Podemos intentar separar términos o prácticamente intentar buscar términos semejantes, porque de que existen, existen. Entonces vean lo que voy a hacer. El primer término solamente lo voy a copiar. 3 multiplicado por 3 elevado al exponente x. Solamente lo hemos copiado. Luego de eso, el segundo término, que en este caso es el negativo 2 elevado a la x, no lo voy a dejar en su lugar, lo voy a pasar al otro lado. Y como lo estoy cambiando de lugar, seguramente pasa con signo positivo. Va a ser positivo 2 elevado al exponente x, ¿de acuerdo? Luego de eso, continúa, por ejemplo, este término y lo voy a colocar a su lado, en su lugar solamente. Positivo 8 multiplicado por 2 elevado al exponente x. Y finalmente el término que vamos a mover igual es este otro, el negativo 3 elevado a la x, que lo voy a colocar de este lado, como positivo 3 elevado al exponente x también, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho. Llegado a este punto tengo que poder ver términos semejantes. Por ejemplo, ustedes saben hacer esto. Si tengo un 3 más un 1 entero, esto por ejemplo sale seguramente 4, ¿de acuerdo? Pero si veo un 3 veces, por decirles x, 3 veces una variable más x, que le acompaña un imaginario que por lo general no se escribe, ¿eso cuánto va a ser? La parte numérica, 3 más 1 seguramente sale 4, y la parte de la variable x, que solamente la copia. Eso se conoce como términos semejantes. Entonces digo, aquí por ejemplo tengo un 3 elevado a la x, y este 3 elevado a la x le acompaña un 3 por delante. Aquí tengo otro 3 elevado a la x, y al segundo 3 elevado a la x, aparentemente no tiene ningún número por delante, pero se supone o se sobreentiende que le acompaña seguramente un 1. Así que hago operaciones con semejantes. Parte numérica, este 3 más este 1 me sale seguramente 4. El 4 lo coloco por este lado y la parte de la variable solamente la conservo. 3 a la x, 3 a la x, seguramente la voy a copiar ya. 3 elevado a la x por este lado. Igualado a cuánto. Aquí tendría cuánto. Aquí algo parecido. Tengo aquí, por ejemplo, la parte de la variable, 2 elevado a la x y le acompaña un 8. Aquí tengo un 2 elevado a la x, aparentemente no le acompaña ningún número por delante, pero se supone o se sobreentiende que por delante le está acompañando seguramente un 1, ¿ya? Eso es.
Hacemos la sumatoria ahora, la parte numérica. Este 1 más este 8 me da, por ejemplo, un total de 9, ¿ya? Eso me da un 9. Perdón, eso me da un 9. Y por este lado tengo acompañando la parte literal, que viene siendo 2 elevado a la x, ¿ya? Eso es. Como pueden ver, lo que hemos hecho es operar con términos semejantes y nos quedó una operación mucho más amigable. Ahora vamos a separar un poco las variables de los números, que tal nos va. Aquí, por ejemplo, el 3 elevado a la x lo voy a dejar en su lugar. El 2 a la x que multiplica, del otro lado seguramente pasa a dividir. Va a ser un 2 elevado al exponente x. Aquí que voy a hacer, el 9 lo voy a dejar en su lugar y el 4 que multiplicaba del otro lado seguramente lo voy a pasar a dividir. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos llegado. Ahora aquí voy a manejar un concepto. Si yo tengo, por ejemplo, una variable arriba y tengo otra variable abajo y todo esto está elevado a un exponente cualquiera, ese exponente se lo puede repartir. Se reparte seguramente en el de arriba y luego se reparte en el de abajo. ¿De acuerdo? Esta propiedad ustedes conocen. Pero la propiedad también tienen que poder aplicarla al revés, es decir, cuando yo tengo una misma parte exponencial en el de arriba y en el de abajo, lo puedo agrupar, tienen que verlo así. Es lo que voy a aplicar en este caso. Digo entonces, 3 elevado a la x y 2 elevado a la x. Entonces, como ambos están elevados al mismo exponente, los voy a agrupar en un solo paréntesis. Un solo paréntesis para esos dos y la parte exponencial lo coloco como simbología hacia afuera. Si gustan pueden verificar mentalmente. Para que se cumpla, eso se reparte arriba y eso se debe repartir abajo y te queda así. Así que la propiedad es la misma que he aplicado, solamente que al revés. En este momento, ¿qué puedo hacer ahora con el 9 cuartos? Algo parecido. El 9, recuerden que es un 3 elevado al cuadrado. El 9 se puede reescribir como un 3 elevado al cuadrado y el 4 se puede reescribir como un 2 elevado al cuadrado. Y nuevamente aquí aplico el mismo criterio. Por ejemplo, la parte del 3 medios elevado a la x lo voy a seguir copiando. 3 medios, todo esto elevado a un exponente x, lo sigo copiando. Y la segunda parte igual lo voy a agrupar. Como aquí tengo un 2 en la parte exponencial, un 2 en la parte exponencial, lo voy a agrupar en un solo paréntesis. Aquí tenía una x, lo he agrupado en un solo paréntesis. Voy a hacer lo parecido. Un solo paréntesis para empezar, el 2 lo estoy agrupando por fuera y le coloco en fracción 3 medios, ¿ya? Eso es. Llegado a este punto, ¿qué digo? Puedo colocar criterio. Si las bases son iguales, por izquierda tenemos 3 medios y por derecha tengo 3 medios, ¿a qué conclusión se llega? En la parte exponencial también tiene que serlo. Es un criterio de comparación que se maneja. Si las bases son iguales, la parte exponencial igual tiene que serlo. Por lo tanto, lo que concluyo que en este caso x había sido exactamente 2, ¿ya? Eso es, por ejemplo, una ecuación. Es una ecuación, pero es una ecuación exponencial. ¿Por qué motivo es ecuación exponencial? Porque la variable aparece en la parte del exponente, ¿de acuerdo? Es una estrategia que hemos aplicado. Consejo nuevamente, las fórmulas y las propiedades se aplican de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En ambos sentidos tienen que poder dominarlas. Aquí también he aplicado lo mismo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En ambos sentidos tengo que aplicar la propiedad y la fórmula. Eso es, chicos. Hasta ahí tal vez alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que tuvieran al respecto, con todo gusto. Dicen buenas noches. Una consulta, ¿qué pasaría si los exponentes serían negativos? Un exponente negativo. ¿En qué momento pero el exponente negativo aparecería? ¿Justo por el final, por esta altura, o tal vez un poco más antes? ¿O justamente acá? No, en la pregunta, o sea, en el ejercicio. Sí, En el puede principal. ser 3x exactamente. Ah, ya. O sea, en lugar de x más 1, x menos 1, por ejemplo. X menos 1 podría ser. Ah, ya. Eso, por Y ejemplo, x menos 3. ya. Esto, por ejemplo, esto, por decirles, 2 elevado al x menos 3. En el caso de los negativos, tienen que recordar que se desarrolla como una división. Es decir, ustedes saben que la multiplicación de bases iguales
se suma la parte exponencial, pero si yo tengo una división de bases iguales, en ese caso es una división. Es decir, x a la m, x a la n. Yo copio la base y la parte exponencial la resto. M menos n. En pocas palabras, si tengo, por ejemplo, una sumatoria como lo que he aplicado en este caso, básicamente la sumatoria se desarrolla como un producto o viene de un producto. Pero si fuera el caso de una resta, en la parte exponencial tienen que recordar que la resta, por ejemplo, vendría de una división. Así que si en este caso, en lugar de x más 3 fuera x menos 3, ya no tendría que colocarlo como una multiplicación, sino más bien entre ambos tendría que existir una división. La resta se desarrolla como una división. Eso pasaría. Ya, gracias, Vicen, por la aclaración. Con todo gusto. Eso, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pregúntalo al respecto. Sí, licenciado. Ya está todo concluido entonces, sí. No hay ninguna pregunta más.